ya, gracias. Entonces me estabas explicando que sentiste el rechazo detonarse cuando fuiste a probarte tus lentes de contactos. Es la primera vez que estás usando, ¿verdad? Entonces, No, ya he usado anteriormente, pero estos son otro tipo de lentes porque son duros. claro, claro. Ok, entonces, cuéntame, ¿cómo fue que se detonó la herida del rechazo? Una de las cosas fue verme físicamente, cosas que yo no podía ver a detalle, como en mi cara, los granitos, porque traía granitos como abiertos, Ujú, así como salpullido ujú. y muy rojo muy como, pues, cacariento, así, no sé cómo es, esa palabra, así que que tiene marcas. ¿Como manchitas? No, son como cuando tienes los granitos y te los pellizcas y te queda una marca. ¿Como cicatrices chiquitas? Sí, como cicatrices chiquitas, y esto era algo nuevo. No me refiero ahorita, sino que cuando yo tenía más o menos como unos 25, 26 años, apareció esto. Guau, increíble. Entonces ahí me empecé a dar cuenta Ujú. que pues ahí es como yo me sentía, etcétera. Principalmente en esa época era cuando yo estaba vivía con mi mamá, yo la cuidaba, yo me encargaba de todo lo que podía hacer, ¿no? En mis circunstancias. Ujú, ujú. Interesante. Entonces, regresando al presente, cuando Ujú. tú pruebas esos lentes duros y ves, y tú dijiste, mira, tú dijiste, no sé si lo hemos grabado, pero antes de empezar la grabación mencionaste, me empezó a lastimar la luz, porque empecé a ver Sí. con claridad, ¿no? Tú misma lo has dicho, ¿no? ¿Y qué empezaste a saber con claridad? ¿Tienes una idea qué fue lo que empezaste a saber con claridad? Primero fue mi rostro y después las cosas a mi alrededor. Am, a y sentí algo pues duro aquí, Mm, algo duro, duro. Y no quiero esto. Mi primera reacción fue: yo no quiero estos lentes. Le voy a decir a la doctora que me busque otro tipo de lentes porque yo no quiero esos. La cuestión por la cual la doctora me pidió esos fue porque yo tuve otros lentes y debido a la operación que yo he tenido, el tratamiento que ha dado este, ah, rompió esos lentes porque estaban muy pegados, el anillo que tengo estaba muy pegado, entonces dice ella que necesita como un lente que juegue más para que no me vuelva a pasar eso. ¿Algo más que notaste? ¿Algo más que me quieras comentar? Bueno, pues algo más am, noto que, por ejemplo, como te decía la otra vez, siento ese dolor aquí en la parte de abajo de la parte derecha, este, mm, y eso usualmente yo creo que es como a las 5 de la mañana yo me despierto, mi cuerpo se despierta y yo me siento tensa. Tengo que hacer ejercicios de soltar para relajarme y otra vez he tenido, pues ahí ha habido unos sueños muy agradables. No agradable. Ok. Son sueños en los que yo me siento en peligro.
Interesante. en los que yo estoy en peligro y tengo que huir, tengo que ponerme a salvo porque estoy en una situación no es saludable para mí. O sea, no trae seguridad para mí. Aparte del miedo, cuando te despiertas, ¿tienes alguna impresión como que estás huyendo de alguien, de ti misma? Eh, ¿Dependes de alguien para estar segura? ¿Alguna impresión después que tienes esos sueños? No solo siento, bueno, siento que tengo que estar alerta. Mm, Y sí me pasa porque pues cualquier ruidito, cualquier cosita, yo lo siento, o sea, incluso si los niños se levantan o si mi esposo se levanta y aunque no me vaya y me hable, yo siento que se levanta. ¿Reposo? Sí, sí, yo siento, o sea, es una sensibilidad. Ujú. Yo eso no lo tenía cuando mi mamá se enfermó, mi mamá, eso creo que ya te lo había comentado. Ella a veces se salía de la casa y, y una vez se salió, no conmigo, Ujú. pero una vez sí, conmigo sí se salió, la vecina la alcanzó y le dijo, doña Tere, ¿dónde va? Mi mamá estaba en ese momento, no sabía ni qué espacio del tiempo era. Entonces le dijo, es que voy al centro. Y le dijo, al centro. Oh, sí, venga. Y le sacó plática y la regresó. Entonces yo había salido por unos momentos, entonces regresé y me contó la vecina eso, porque ya había pasado eso y se había perdido como por 2 horas. Fue un momento muy estresante. Entonces, am, cuando yo recién llego de la misión, yo eso es lo que detecto, que ella quería salir siempre y y había que cerrar o le cerraban la puerta con llave, mi papá, porque se salía. Entonces, o se levantaba y se ponía mm, se levanté a bañar, se metía a bañar, que eso es lo que normalmente ella siempre hacía en su rutina. Ella se levantaba y se metía a bañar. Entonces, ah, pero se quería salir. Entonces se salía y entonces ellos para evitar eso le cerraban la puerta y luego aparte, pues ella no controlaba esfínteres, entonces ella tenía que usar pañal. Entonces en la madrugada ella se levantaba porque se sentía incómodo, o sea, el pañal normal, como el de los bebés, le rozaba las piernas porque ya tenía sus piernas muy anchas. Entonces necesitábamos usar como un calzón desechable, pero esos no eran tan absorbentes y no le duraban toda la noche. Entonces, había que cambiarle, había que levantarse en la madrugada, cambiar las sábanas, la ropa, todo eso. Y aunque no era así como un niño, lo llevo allá a hacer pipí antes de acostarse y ya no se va a hacer, ¿no? Estás contándome esto, Marina, porque lo has relacionado en tu mente o tu cerebro lo ha relacionado con que eres una persona sensible a los ruidos, porque estabas contándome lo de tu esposo. Lo he asociado con esto porque es ahí donde vi que empezó el comportamiento de las situaciones que yo paso en las noches, como Alerta. que que estoy alerta, que estoy alerta. Y
Y no he trabajado eso, no he Muy bien. trabajado eso. Hagámoslo, ojalá lo hagamos cortito porque quiero que trabajemos tu Sí, orientación, ¿sí? Entonces, nada más para que tomes conciencia, porque tú eres súper inteligente y aprendes rápido y sé que lo vas a aplicar pronto. Em, Cuando tú estás en alerta ahora, tu cerebro asociado a esa época, ¿no? Tienes esa capacidad de poder ir ahí. Marina de 25, 26 años lo interpretó de alguna manera, por eso le dio mucho miedo. ujú. ¿Crees que Marina de ahora, si tu mamá sale, tendrías tanto miedo? ¿O tendrías más desapego? ¿Tendrías, sin que significa que no te importe tu mamá, pero tendrías más confianza en ti, en Dios, en su plan? ¿Qué piensas? ¿Sería lo mismo? Bu- yo digo que no es lo mismo porque yo ya sé que ella está bien. O sea, en el sentido de que ella no estaría en peligro si sale. Esa es lo que pasa. Y tiene que ver eso tiene que ver cuando era niña, Ujú. a mí me gustaba mucho correr y jugar en la calle. Y entonces a veces, pues a mi mamá le daba miedo, ¿no? Que yo estuviera en la calle. A mi mamá y había personas, y mis hermanos también. Entonces, una forma en la que se evitó tratar de ese comportamiento fue pues asustándome, ¿no? Claro, no solo asustándome, sino que trabajando sin querer, ¿no? Sin querer afectando tu identidad. Eh, Sí, y trayendo miedo. Entonces, a partir de ahí era como te van a robar. pero Cosas que sucedían, que era una realidad. Sí, había niños que eran sustraídos, eran en esa época en México, pero pero no era nuestra realidad, o sea, no iba a suceder. sucede. Entonces, yo tenía pesadillas de personas que me perseguían y sobre todo porque decían, el viejo te va, o sea, era po- una persona del sexo masculino. Porque tenga que ver con tus sueños de ahora, ¿no? Donde estás en peligro, tienes que huir, ¿no? Ok. Sí, Yo mencioné la identidad. Sí, claro, te va a pasar algo, hay un miedo, pero hay algo mucho más allá. En la sesión anterior, tú hablaste, no eres obediente, Marina. No sí, eres obediente, ¿no? Entonces, si no eres obediente, significa que, ¿qué significa eso? Creo que mencionaste algo acerca de Dios, o la ley más importante de Dios, lo más importante es la obediencia, ¿no? Que usualmente las personas con herida de injusticia se fijan más en eso, usualmente, ¿no? Cuando no tienes herida de injusticia te fijas más en el espíritu de la ley que la ley, pues Jesucristo no vino a hablar tanto de obediencia, vino más a hablar del espíritu de la ley. sí, y exactamente sí exploré un poco más acerca de eso. Ujú, Y, y y me di cuenta que yo me sentí rechazada. ujú, Yo me sentí rechazada. No es que no me sienta limpia o digna, yo sé que si soy limpia, soy digna, más bien era como lo que hablamos acerca del merecimiento. Por como no eres así, tú no mereces esto. conocimiento claro. Y también me preguntaste, bueno, me dejaste de tarea que viera cómo es que mi mamá le afectó, qué circunstancias, pues, ella vivió Ujú, para que ella, se cerrara al amor y fuera así fría. Yo la percibía fría y bueno,
también esto tiene que ver con fría y dura. Realmente ella también tenía una herida de injusticia, ¿no? Sí, 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 y pues son los tratos, son la forma en la que normalmente para la forma de disciplinar es decir, bueno, yo como papá, como mamá, espero que hagas esto. Si no lo haces a la primera, así, pues había una consecuencia violenta, una consecuencia, este, y usualmente yo lo que me acuerdo que escuchaba de ella es que no eres obediente, es que no me haces caso. Ujú. Después cuando estuvimos más grande, pues estuve yo más grande que hablé con ella, era el mismo método que usaron con ella. Por supuesto. La obediencia, ¿no? Y hace rato lo mencioné, pero es bueno aclarar, no sé si Ujú. vas a permitir que esa sesión se vea o no, pero igual, para que tú sepas, em, el que yo sea una persona flexible, que esté más enfocada en el amor, en la compasión, como Jesucristo, no significa que no voy a obedecer. Más bien, lo que se ha visto es que cuando tú haces desde el amor, vives el espíritu y la ley, sí obedeces, ¿no? Porque en mí no está Claro. lo primero obedecer, lo primero es la compasión, pero desde ahí es que yo soy una persona, digamos, que obedezco o me esfuerzo por obedecer los mandamientos de Dios, pero tampoco soy perfecta, ¿verdad? Entonces, y seguramente que esto funciona más a que yo esté pensando, esto está bien, esto está mal, no debería, no voy a entrar al reino de Dios, porque el primer principio es la obediencia. ¿Qué te está diciendo? No eres digna de entrar al reino de Dios. Y si no eres digna, Y, ajá, y en esa parte de que no soy digno, ujú, siempre había una parte de mí que rechazaba eso. por supuesto, tu parte eterna, ¿no? Tu inteligencia eterna y tu esencia. Siempre lo rechazo y por eso te digo, no es que yo me sienta indigna, Ujú. sino más bien yo lo que me afecta es cómo me veía ella, el No, concepto que tenía de mí. entonces, Eso es lo que me ha lastimado más. claro que sí, María. Entonces, ahí tiene mucho que ver porque cuando empezaste a describir lo que ahora has visto con claridad, que no lo veías antes, porque tu cuerpo te quiere proteger. Mira, Sí, lo que acabas de decir, me dolía mucho, me ha afectado, pero también te ha dolido muchísimo. sí, muchísimo. Cómo ella te veía, cómo ella te percibía, porque ahí hay un rechazo, ¿verdad? Sí, Tu cuerpo, para que tú no veas eso, te protege. ¿Cómo crees que te ha protegido tu cuerpo físicamente para no ser vista por tu mamá? que yo no vea. Que no veas y la manchita, las cositas que he mencionado al comienzo que Sí. te salió, ¿verdad? Entonces, porque no quiero ser, no quiero ser vista porque cuando soy vista me siento con tanto sufrimiento, con tanto dolor. Sí, porque no me siento que soy aceptada tal y como soy, que tengo que ser otra persona y yo no puedo ser otra persona. No, no puedo ser como, porque allí hubo comparaciones en el diálogo, en lo que se decía había comparación, o si no había comparación, había cosas que pues yo no me sentía cómoda, como yo no he sido como muy madrugadora Ujú. desde niña, Yo no era tampoco. muy madrugadora. No. Y yo desde niña era así como que este es mi periodo de dormir y es mi periodo de dormir y es sagrado mi periodo de dormir. Ay, te felicito. Y no me gustaba, no me gustaba. De hecho, yo me molestaba bastante con quien fuera si yo no tenía mi tiempo para dormir. Muy bien, muy bien.
por lo que escucho, no solo hoy día, sino ya en otras sesiones, has estado conectada con tu esencia, a pesar de las circunstancias, a pesar del trauma y del dolor, has estado conectada con tu esencia, porque tu esencia rechazaba, ¿no? Eso de no soy digna, ¿verdad? Y de respetar tu templo, cuidarlo durmiendo. Si necesitas dormir todo el tiempo que necesites, pues hacerlo, ¿verdad? Eh, ¿Habías pensado antes que tu vista había sido afectada porque no querías pasar por ese dolor, ya que tu madre no te veía como tú eras? No, no lo había pensado tanto así porque yo pensaba que tenía que ver con papá. Ya ves que lo hemos mencionado en algunas sesiones que hemos tenido anteriormente, las primeras. Yo había investigado un poco acerca de la emoción del queratocono y yo decía, claro, claro, sí, eso tiene que ver con papá. ¿Emoción de qué dijiste, perdón? No recuerdo qué emoción es con la enfermedad del queratocono, pero me acuerdo que había investigado y creo que lo vimos en sesiones tú y yo cuando fui a tu casa, pero Sí, sí, sí. y yo lo relacionaba que esas emociones habían sido con mi papá. Ujú. Déjame ver, de acá lo encuentro, en un segundo. Sí, está bien. Y había pensado acerca de las manchitas. Las manchitas es para protegerme también. Mm, no, fíjate que solo fue cuando ya me vi y me acordé de las clases cuando vimos las heridas Ujú. y dije, oh, son características de la herida del rechazo. Ujú. Claro, pero acuérdate que hay otra herida que yo, ahorita que me hablas de las manchas, de todo esto, yo sé que lo escribí acá. Ahorita que me hablas de las manchas, de todo esto, hay otra herida ahí, Marina. Ujú, Dios mío, ¿dónde está el queratocono? Yo sé que lo escribí acá, lo hicimos, acá está, ¿no? Entonces aquí era em, sentirme sucia, ¿no? Sentir, o asco, ¿no? Tiene sentido con lo que me has contado de tu papá. Eso fue lo que, porque acá está, ¿no? El queratocono, la desviación de la córnea, y lo vimos en sesión, es algo de mí no está limpio, hay algo sucio. O ya, pues ahora que ya te conozco más, eso puede ser, pero más es, no quiero ver eso que es sucio. ajá, exacto, exacto. No quiero ver, entonces, una solución, porque no vamos a hablar de eso ahorita. Yo quiero seguir trabajando con teoría de rechazo porque quiero que seas mucho más exitosa con tus clientes, ¿verdad? Sí, ¿Cómo cambiaríamos, entre paréntesis otra vez, cómo cambiaríamos esto? Esto está sucio y yo no lo voy a ver porque está muy sucio. ¿Ok? Lo cambiamos con el entendimiento, con la comprensión, con el perdón y con el no juicio. ok, Yo soy imperfecta, ¿verdad? Yo digo, ok, eso está sucio, esa persona es sucia, es indigna. No, pero estoy juzgando. sí. Y lo más probable es que también yo me esté juzgando a mí. Ujú, Sí, claro, no, es algo que yo no haría, ¿no? Yo también he hecho esos juicios. Es algo que yo no haría. Pero vamos a ver, el único que juzgará será Dios. Porque ¿qué habrá estado viviendo esa persona? ¿Qué tanto dolor, qué tanta distorsión haya tenido? Porque si no trabajamos pensamientos ni emociones, lo llegamos a creer y mientras más lo creemos, esto va avanzando, ¿no? Y cambia nuestra percepción, cambia nuestra identidad y al cambiar todo eso, vamos a actuar de una manera opuesta a lo que realmente somos. ujú. Sí, 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 lo entendí. De hecho, le estuve viendo bueno, estuve estudiando acerca de eso. Y al estudiar de eso me di cuenta que cuál era la situación, el mayor problema que yo cómo estaba percibiendo a mi esposo, tenía que ver cómo estaba percibiendo pues a mi mamá.
Entonces, am, hemos estado teniendo conversaciones, como te decía, de esas conversaciones que son incómodas, pero son conversaciones que ahora nos han llevado a comprender, a que yo le pueda explicar cómo pienso aquí Qué bonito, qué bonito. y cómo me estoy sintiendo. Y entonces ha estado habiendo comprensión y empatía uno con el otro. Y entonces hemos podido estar resolviendo cosas que no resolvíamos en años, o sea, era como que cada quien en su posición y yo, pero es que yo pasé esto, no, es que yo pasé esto y no había un voy a ver, voy a entenderte para poder trabajar, porque es algo que ya no se puede, ya no se puede regresar el tiempo exactamente, ¿no? Pero, pero tiene una explicación, el comportamiento actual tiene una explicación. Claro, ujú, muy bien. Ujú. Entonces, eso del queratono, ¿no? La emoción es, en realidad la emoción es de juicio, en tu caso, ¿no? Estoy juzgando que esto está sucio y como lo juzgo, me afecta y además yo me veo identificada porque es mi papá y me avergüenzo de eso, me avergüenzo de esto. Si no hubiera esa vergüenza, si no hubiera ese juicio, pues no tendrías el queratono, ¿sí? Y además esas emociones también las he sentido con mamá, ahorita que tú me has contado o tú que me has dicho, no, es doble, ha sido doble porque ha sido con mamá y con papá me he sentido así, con culpa, esto es sucio. Por supuesto, los dos. Y además otra cosa, ¿no? Que no sé si lo has notado, lo has visto, es así como me han hecho sentir, así como me han juzgado, me han reprimido, así como me han avergonzado sin querer, yo también he hecho lo mismo con mi papá. Sí, y lo mismo he hecho con mis hijos por eso me costaba trabajo comprender cómo pensaba Omner. Entonces dije, no, me voy a meter en su cabecita. Cuando ya él me empezó a expresar, dije, ah, bueno, o sea, más bien era lo que yo pensaba de él, ¿no? Claro. Y ha sido más fácil para mí, algo que quiero, resaltar es Ujú. que con ellos hemos establecido una dinámica No, en la que esta dinámica hemos medido el amor. me gustó eso. Hemos medido el amor, entonces él le gusta mucho medirlo, le gustan mucho los números, entonces am, tú sabes, bueno, acerca del lenguaje de amor, muchas veces nosotros Ujú. amamos como podemos, Ujú. no como la otra persona O como necesita. queremos que nos amen, ¿no? Exacto. Ujú. Y él lo percibe de otra forma. Entonces, él ha sido tan sencillo preguntarle cuánto amor sientes que Mm, yo te estoy dando a ti. linda pregunta, Marina. Y él me dice un número y le digo, ¿y qué puedo hacer Mm, para que aumente? Ah, puedes hacer esto, mamá. mm, claro. Y entonces he visto que cuando él se siente lleno, Ujú, le digo, Omner, hay que hacer esto. Y lo hace. ujú. Esos comportamientos que tenía, como de no lavarse las manos después de ir al baño, etcétera, hasta de no ir a la escuela. Excelente. Te felicito, Marina. Sigue haciendo eso con tus hijos. Y cuánto, o sea, es importante que tú sepas cuán amado se siente y cómo puedes mejorar, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que se sienta más amado? Ahora, así como te haces esas preguntas, háztelas a ti misma, ¿no? ¿Cuán amada me siento yo? ¿Y qué faltaría, qué tendría que yo ser yo para yo sentirme más amada? Pero es Ujú, a mí, ¿no? O sea, porque si dependemos de lo que mi esposo o mis hijos me puedan dar, no voy a estar feliz. Además que al yo trabajarlo en mí y yo amarme a mí, y yo mejorar eso, lo voy a ver afuera también.
Ujú, Entonces vamos a continuar con esto porque todo lo que mencionas es sería rechazo, pero también ahí hay una herida de humillación, ujú. ¿no? No eres digna, ciérrate la blusa, ¿no? Me has contado, ¿no? Ciérrate la blusa, esa falda está muy alta, ¿no? El color, etcétera, etcétera, etcétera. Llamativo, ¿qué quieres, no? O sea, como diciendo, no te lo dice directamente, pero está implicando que no eres decente, que no Ujú. eres recta y que deberías ser diferente de lo que eres. Ajá, Y obviamente no es la dignidad como tú dices, porque tú no lo permitiste, ¿no? A otras personas le hubiera afectado la dignidad, pero tú no lo permitiste, pero sí te afectó el merecimiento, sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hice la vez pasada en sesión. ¿Has estado buscando evidencias que mereces? Sí, Cuéntame, sí he buscado. cuéntame un poquito de Ok, entonces, te conectaste con tu esencia de sentirte merecedora. sí, de hecho, de hecho ayer en mi práctica de la gratitud diaria trabajé eso, trabajé el merecimiento al reconocer mis talentos y, y mi cuerpo se relaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se siente validado, se siente amado, así apapachado y esas molestias se van. Gracias, Marina. ¿Qué te dijiste? ¿Qué te dijiste? Primero vamos a ver la creencia limitante y luego vamos a ver la nueva creencia, pero ¿qué te dijiste en ese momento o en los varios momentos que tu mamá te insinuó claro, prácticamente lo insinuó que no eras digna o que no eras merecedora? ¿Qué te dijiste tú a ti? Cuando eso pasó, cuando esos momentos sucedían, ¿qué me decía a mí misma? Pues que no, que pues que no me amaba, Ujú, que,
que no me amaba y usualmente yo me enojaba muchísimo, me daba mucha ira con ella, yo reaccionaba enojada porque decía es que no me ama y si no me ama por eso me dice esas cosas y luego me afectaba completamente con los demás porque yo no me acercaba con las personas porque porque no me sentía que me iban a aceptar. Ah, No me acercaba a las personas. mm, y hacía cosas para, por ejemplo, sí, en mi adolescencia sí hubo eso, no te sientas digna, tal vez esa creencia sí estuvo un poquito más presente. Claro que el trabajar con mi progreso personal y en la organización de las mujeres jóvenes me ayudó a no sentirme así, pero yo procuraba estudiar más la lección, hacer todo lo que decía la maestra de seminario o la maestra, la presidenta de las mujeres jóvenes o cosas así. ¿Por qué? Porque yo me quería sentir aceptada, digna con el Padre Celestial. Entonces, usualmente yo pasaba mucho tiempo y me preocupaba mucho. Ahorita que tú me estás diciendo eso también, cuando terminé la misión yo no me sentía que lo que yo había hecho era aceptado por el Padre Celestial y yo se lo dije a él. Recuerdo que tuve una experiencia muy bonita y una experiencia muy espiritual donde conecté con él y el Celestial me dijo que no había sido perfecta, pero que mi servicio había sido aceptado por él. Qué experiencia. Gracias por mencionarlo, Marina. Pero sí hay una revisión, como decir, no, es que interna, una revisión no, todavía me falta mucho, la vara está como más alta, este, y No, y todavía no llego allá. no soy suficiente, básicamente, ¿no? Exacto, exacto. Ok, muy bien. Entonces, todo está conectado, ¿no? Cuando dices sensibilidad a los ruidos, alerta, cuando dices no fui amada por mi mamá, me sentí no merecedora con sus comentarios, esta le haría rechazo, esta le haría la humillación, que hacía cosas, eso te lo iba a preguntar, iba a ser una de mis preguntas, ¿no? ¿Qué hacías para ser aceptada? Y te lo decía, cosas para ser aceptada. Entonces, básicamente, no eras tú misma al 100%. No porque me enfocaba demasiado en un pilar, en el pilar espiritual. Te he mencionado, ¿no? Que los amigos los familiares de una de mis amigas con la que crecí, que no era miembro de la iglesia, ellos me decían, oh, sí, Marina va a estudiar para monja mormona. Así es como me veían los demás. Eso es lo que yo ocupaba mucho mi tiempo en eso, en estudiar de un libro, de este libro, de aquel libro, de la iglesia. Muchísimo, muchísimo. A mí me encantaba estar en instituto. De hecho, yo me puse la meta de terminar todo instituto antes de irme a la misión, los cursos, o sea, esa parte.
esa parte. Y yo sé que es una fortaleza, sé que ha sido una bendición, Ujú, pero ujú. había muchos otros aspectos, los otros aspectos del ser fueron descuidados. ¿Dirías que estudiaste mucho las escrituras para, de alguna manera, ser aceptada, ser digna? Sí, sí, porque ¿qué tienes que hacer para acercarte a Dios? Ujú, ¿Qué haces para estar cerca de Él? Eh, este, y ujú. Para que lo pienses un poquito. Y qué bueno que has leído las escrituras, es muy importante. A mí me gustaría tener más tiempo para leerlas. Y no solo las escrituras, hay libros que han escrito los apóstoles que quiero leer, ¿no? O que quiero volver a leer, como El Milagro del Perdón, por ejemplo. ujú, sí, Monson ha escrito libros muy bonitos también. Am, todas esas cosas me encantan, todas esas cosas yo he dedicado mucho tiempo de mi vida para eso y, y no me pesa, solo que yo me siento, te voy a decir, me siento como no preparada en otros aspectos pero sí, y con falta de conocimiento en otras áreas, que esas otras áreas me están haciendo falta para ser proveedora dame un o ejemplo, proveer. dame un ejemplo de qué área te falta para ser proveedora, porque ahí también tiene que ver con la energía, el dinero. Ajá, Cuéntame. es como, por ejemplo, digo, oh, ahorita aquí, en este país, por ejemplo, el conocimiento del idioma, Ujú, ya, el conocimiento de las redes sociales, por ejemplo, de manejar, o sea, que sean mis herramientas ujú, para darme a conocer, para captar clientes, para todo. O sea, esa es la puerta, ¿no? Entonces, ahí digo, "Uf, son muchas cosas o no me siento a veces cómoda, este, ujú, y luego me pongo a revisar cómo lo hacías en las redes sociales, ujú, ajá, como virtualmente. Entonces, pues habitualmente, pues estaba, yo creo, a veces pasaba mucho tiempo haciendo actividades ujú, que no me producían y me dejaban una insatisfacción y yo decía, esto no sirve. Este trabajo no funciona, no da, entonces, pues voy a buscar otra cosa. ujú, Y esa insatisfacción, yo sé que ahorita me está llevando a tener metas buenas, ujú, pero, este, am, bueno, o sea, es de sentir no soy capaz, ujú. cuando había evidencias que pues era muy capaz. Sí, claro que sí. Pero yo no me sentía capaz, entonces no me sentía, y entonces si había un cliente, por ejemplo, una persona que por alguna razón, rechazaba o no quería mi producto, Ujú, me afectaba demasiado, por supuesto. me afectaba demasiado y tendía a estar mucho tiempo en esa
en ese diálogo, repasando lo que pasó, cómo fue, qué pude haber dicho, etcétera, etcétera. Y eso me pasaba con las otras cosas también, con las personas, por ejemplo, este, con las amistades y con el sexo opuesto también. Entonces, eso eran mis relaciones sociales. Yo revisaba y juzgaba mucho cómo era, qué dije, que no debía de haber dicho, o qué he hecho para que esta persona ya no me hable, o no me trate como yo quiero ser tratada. Mm, Quiero que trabajemos en la siguiente sesión, si tú deseas, obviamente. ¿Te acuerdas que el primer cliente que tuviste cuando me escribiste o me llamaste o me dejaste un mensaje diciéndome, he tenido mi primer cliente? ¿Te acuerdas la pregunta que te dije? ¿Te acuerdas la pregunta que te hice? No, no me acuerdo. ¿Cómo te sentiste en ese momento? O cómo oh, sí, ya me acordé. Mira, porque quiero que terminemos lo que hemos empezado, ¿no? Sí. Eso quiero que trabajemos en la siguiente sesión. Esa emoción. Esa emoción cuando los clientes te dicen no. Porque esa hace toda la diferencia, ¿no? Tú has mencionado, me falta conocimiento, claro, es bonito aprender otro idioma. Yo también quiero practicar mi francés y si puedo, si pudiera, que no tengo ahorita el espacio, otro idioma. Es bonito aprender, me encanta aprender. Las redes sociales también hay cosas que yo podría mejorar en redes sociales, pero esa no es la mayor fuente de la abundancia, porque No, no, no. Y entonces ajá, lo estoy viendo o lo he estado viendo de otra forma porque pues he estado de acuerdo con esa creencia. sí, María, ¿no? Y acuérdate, limpiar el vaso por dentro para que lo de afuera quede limpio. Ujú, Bien sencillo, ¿no? Como digo, hay dos reglas. La primera, limpia el vaso por dentro. Y la segunda, no te olvides de la regla uno. ujú. Y en eso, ahora, hablando de esto, que sí tiene que ver con la herida del rechazo, de la humillación. Alguien me decía esta semana, yo le digo a Dios, ¿por qué no me va mejor si yo soy obediente? Si hay otras personas que no obedecen y les va mejor que a mí. Ujú. ¿No? Entonces, le hablé de esto de que estamos suponiendo, porque nadie sabe lo que está pasando las otras personas. Y la dos, que es la más importante, ¿qué significa ser obediente? Ujú. ¿No? Y esto tiene que ver con la creencia que tú podrías tener. ¿Qué significa ser obediente, Marina? Porque tu mamá te decía, tú no eres obediente. ¿Qué significa ser obediente? Para mí ser obediente significa comprender. Ujú, Para mí significa ¿para qué estoy haciendo esto? Am, para mí significa entender la mente del Padre Celestial. Eso te lo digo con manera consciente. por supuesto. Ujú. Yo conscientemente, yo sé que la obediencia tiene que ver con conocimiento Ujú, de cómo es el Padre Celestial y todo lo que Él ha llegado a hacer, y por eso nos da mandamientos. Pero por ahí todavía ha pasado en que mi subconsciente es, tienes que hacer estas cosas y si no haces exactamente con estos pasos, ujú, no estás siendo obediente. ujú. Y eso sí te va a afectar muchísimo, Marina. Exacto, exacto. Y eso es lo que he estado ahí. Porque ese es tú, cómo te ves, cómo tú te ves, ¿verdad? Y ha afectado tu vista. O sea, está basado en cómo te ha visto tu mamá, obviamente, con sus propios lentes de ella, ¿no? Sí. ¿No?
Entonces, te ha afectado la vista, te ha afectado manchitas en tu piel para no ser vista, porque en realidad no soy una persona obediente, no soy una persona digna. Todo tiene que ver, justo en la sesión anterior dijiste, ¿no? No eres obediente. Y el primer principio es la obediencia, o sea, no vas a entrar al reino de Dios, o sea, no eres buena, no eres digna. Dios no te va a recibir, o sea, imagínate, lo más sagrado, lo más hermoso, lo más puro, a que todos nosotros que creemos en Dios queremos es que vivir con Dios, o sea, yo no soy digna. Es bastante, es bien fuerte esa creencia. Sí, sí, cuando subiste el live del domingo pasado, ay, me ayudó muchísimo, gracias, a entender esa parte, para ver cómo, bueno, recordar cómo es que el Padre Celestial me ve, ¿Qué parte fue? Discúlpame, me he olvidado cuál life es. de que tú hiciste una pregunta, ¿por qué quiero que mis hijas, para qué quiero que mis hijas salgan de casa? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Quiero que sean dignas, creo que sean limpias. Cuando hablabas y te lo quería comentar y me olvidé después. Sí, sí, Marina, yo te iba a hacer no es casualidad, pero yo te iba a hacer ese comentario. Es más, alguien me envió, una de mis hijas, me envió en Doctrina y Convenios, dice que una explicación que da un líder de la iglesia, pues Dios nos ha mandado aquí para ver si somos dignos de vivir con Él. Y mi cuerpo inmediatamente se puso así, ¿no? O sea, no lo veo así a Dios. Porque yo no haría eso de que mis hijas salgan para ver si son dignas de estar. Vengan acá. Acuérdate la parábola. Jesucristo nos ha enseñado cosas maravillosas, ¿no? Han sido interpretadas de diferentes maneras, muchas cosas se han quitado de las escrituras, pero la parábola es bien clara, ¿no? Del hijo pródigo. Se va, hace su vida, se pierde, que no lo has hecho tú, no lo he hecho yo. Y aún así, regresa y el padre, ¿cómo lo recibe? Lo recibe con mucha alegría, claro que le dice, bueno, ahora tu condición no es la misma porque tienes que trabajar más, Uh -huh, pero yo estoy súper contento que estés aquí conmigo. uh -huh. Sí, y hace una fiesta incluso, lo celebra. Ujú. Obviamente, tenemos el padre, un padre consciente, ¿no? Un padre consciente, un padre terrenal consciente, lo va a hacer para que el hijo crezca, no para castigarle, ¿no? O sea, yo lo mismo con mi hija, ¿no? Yo por mí quisiera darle todo, pero qué bueno que trabaje, qué bueno que sepa el valor del dinero, todo eso está bien. Nuestro Padre Celestial, ¿por qué nos trajo a la tierra? No para castigarnos o para ver si somos dignos de estar con Él, simplemente para que crezcamos y pasemos por experiencias donde nos convertimos en seres autosuficientes. Y Y además, que y una de las cosas principales, estuve meditando en esa pregunta y una de las cosas que me vino a mí la respuesta es, él quiere que seamos como él es claro, y claro, necesitamos pasar por estas experiencias porque son las que necesitamos, o sea, son son la que nos traerá la respuesta. Él no nos da la respuesta. Él prefiere que nosotros encontremos la respuesta por nosotros mismos y si ya de plano decimos no, no la sé y vamos y le decimos, Padre, no la sé, entonces Él es cuando nos responde. Marina, gracias. Gracias, yo te lo iba a decir y no lo marqué, pero te lo iba a decir. Hay otras cositas que te quiero comentar ahora. Sí, Mm, un comentario porque tú también eres coach transformacional del ser y también yo sé que muchas de las cosas que yo he sentido, que yo he pensado, mis miedos, mi relación con el dinero me han afectado en mis sesiones y sé que es muy probable que tú estés pasando por algunos pensamientos que yo también tuve, ¿no? ok. Entonces, yo sé que en ese live hubieron varias personas que les encantó, ¿no? Les gustó que yo diga a Dios, ¿por qué nos habrá enviado a la tierra, verdad? Y todo esto. Pero habrá personas que no les ha gustado lo que yo dije. ¿No? Entonces, yo antes decía, mejor esto no lo digo porque no le va a gustar a mis seguidores y voy a perder seguidores. Es normal que uno piense eso porque todos queremos ser aceptados.
¿no? Es una de las necesidades del alma o los deseos del alma, la aceptación, el amor, la conexión. Pero ya trabajando el ser yo misma, y a esto estoy yendo con la sesión, a que tú seas tú misma. Por eso yo te pregunté, ¿has hecho cosas para ser aceptada? ¿No? Y la siguiente pregunta era esta, ¿no? Que te la voy a hacer ahora. Cuando tú trabajas en tu propia aceptación y el ser tú misma, el pensamiento ya es diferente. El pensamiento es, esto está bien, voy a ser yo misma y va a ayudar a las personas que tenga que ayudar y las que estén preparadas para entender y elevar su conciencia. Ujú. Que Dios es un Dios de amor realmente. Eso no significa que hagamos lo que sea, porque en la frecuencia del amor no está el hacer daño a nuestro cuerpo con adicciones, por ejemplo, o el hacer daño a los demás, o el ser irresponsables, ¿me entiendes? O sea, pero habrá personas que no le gustan y está bien. Yo voy a ser yo misma porque yo me amo y quiero ser esa luz para el mundo desde el amor y la aceptación hacia mí, no desde ocultarme. Por eso estoy yendo a la sesión. Han habido cosas donde tú, o momentos donde tú te has ocultado y no has sido tú Sí, misma para ser aceptada, ¿no? Entonces, la pregunta final que quiero hacer es tomar tu conciencia de en qué todavía me estoy ocultando, en qué me estoy protegiendo sobre todo, porque has mencionado alerta. Si tú estás alerta, vas a escuchar los ruidos, vas a estar preocupada. Si estás alerta, tu cuerpo te va a proteger del peligro a través de manchas, a través del queratono, am, te va a proteger ganando peso. Es una manera de proteger que tiene el cuerpo, acumular más grasa para proteger. ujú, Tus sí, músculos van a estar así para protegerte, porque ujú. estás en alerta, pues no estás. Y esto ancho para que yo pueda tener fuerza. Y la consecuencia es, si mi cuerpo mayormente está en alerta, Ujú, me va a doler, pues, porque duele estar todo el tiempo así, ¿no? sí, ¿No? Entonces yo te dije una vez, ¿te acuerdas? Mientras vas en el bus, no sé si estás manejando, chequear tu templo, cómo está y soltarlo a propósito, ¿no? ujú, Entonces, mayormente estás alerta, tú crees que estás alerta y ahora ya me tocaba, ya no hacerte tantas preguntas por el tiempo, pero tú crees que estás alerta de lo que haga el esposo, de lo que hagan los hijos, de lo que haga tu mamá, de lo que hagan los hermanos. Pero en realidad estás alerta de ti misma, ujú, estás alerta de lo que tú piensas de ti mismo, de cómo tú te ves y cómo tú te sientes acerca de ti misma, ¿no? ¿Me siento merecedora o no? ¿Me siento digna del reino de Dios o no? ¿Soy suficiente para Dios? ¿Soy suficiente para, si ahora me muero, porque esa es la creencia oculta que todos nosotros los cristianos, no solo cristianos, todos aquellos que creemos en Dios, tenemos al final, eso es lo más importante, ¿no? Y lo veo en cada sesión. ¿Realmente soy digna de Dios o no? Porque hemos crecido con esas creencias muy arraigadas. Desde niño nos han dicho nuestros padres, te va a castigar Dios o va a venir el diablo y esto y el otro. Entonces son creencias muy fuertes, ¿no? Entonces es la creencia oculta que nosotros creamos nuestra realidad también. ujú, Entonces, mi cuerpo se está protegiendo en realidad de mí, porque si yo, el mundo entero puede creer que soy una farsante, que no soy digna, pero si yo me creo lo contrario, si yo me siento suficiente y me siento merecedora, obviamente Marina me va a incomodar si alguien dice algo o si escucho que alguien dijo algo de mí. Me va a incomodar porque yo soy humana, pero no me va a afectar. No va a durar eso, no va a durar. ujú. ¿Sí? Entonces, Sí, nada, porque hay una diferencia en incomodidad y otra afectación. claro, a todos nos va a incomodar algo. A Jesucristo también le incomodaban las cosas. Ujú, No salía de su visión, no salía de sus planes, no salía de sus metas, de sus sueños. Él seguía firme, pero obviamente había cosas que le incomodaban. Por eso contestaba como contestaban los fariseos, ¿no?
como siendo, o sea, te voy a poner en tu lugar. O sea, tú quieres agarrarme a mí, quieres hacer que yo quede mal o quieres fastidiarme o lo que sea, hacerme un truco, me olvidó la palabra ahorita en español, yo te voy a poner en tu lugar. Porque él, o sea, hasta Jesucristo tenía esos momentos, pero él seguía en su meta, ¿no? No cambiaba, no abandonaba, ¿no? Y crecía más bien, crecía, porque me imagino que usaba esas oportunidades para seguir aprendiendo, ¿no? Porque él creció de gracia en gracia, ¿no? La primera vez le habrá molestado un poco y después menos y menos y luego ya. Entonces, una cosa que te va a impedir las ventas y más sesiones y más abundancia es esto, exactamente lo que estamos hablando. Esa emoción me voy a proteger, me tengo que proteger, estoy alerta. Esa es una de las emociones de más baja vibración que hay, ¿no? Es el miedo en realidad, pero un miedo específico a no soy digna, no soy merecedora, voy a ser rechazada, no me voy a poner en esta posición porque no quiero, o sea, muy subconscientemente, Marina, hasta incluso Sí, voy a hacer cosas en mi negocio de coaching, voy a hacer cosas pero no me voy a poner en esa situación de ser rechazada. O sea, lo que sí, hago va a ser fácil, pero no voy a hacer cosas por ejemplo, yo con mis lives. La primera vez que agarré un live, yo con mi herida de rechazo todavía, ¿no? Fue difícil, ¿no? Porque dije, ¿y si nadie me ve? Y creo que lo he contado, ¿no? Lloré un montón y se me hizo muy difícil, pero lo hice, ¿no? Y después ya fui más consciente y ya empecé a sanar mi herida y aún así me pasaba el pensamiento, ¿y si nadie se aparece al live? Pero nunca lo hubiera hecho con mi herida de rechazo, porque no es lo mismo hacer un video y ponerlo que hacer un live donde no puedes cambiar las cosas. ujú. Peor un live donde no lo anuncias. Un live donde lo anuncias, lo publicas, ok, más personas pueden venir. Pero yo de un momento a otro agarro el celular y me corro el riesgo que nadie se aparezca. Sí, Pero pero después, pero la ventaja es que eso se queda grabado y te van a ver más, y te van a ver muchos más en diferido. claro, pero cuando tienes herida de rechazo, te da miedo que nadie se aparezca en el momento. Sí, mm, lo que me ha pasado a mí, porque me pregunté, qué me estoy diciendo yo internamente cuando estoy en sesión con una persona y qué es lo que pasa? Entonces, lo que detecté fue, no soy capaz de ayudar a esta persona en en encontrar sus heridas, o sea, detecté esa creencia subconsciente de no soy capaz de ayudar, no tengo la capacidad de ayudarle. Hay otras personas, hay juicio, como tú me decías, todo esto que me estás diciendo, haz de cuenta que al describirlo, no tanto con el live, me ha pasado en sesión, uno a uno. Eso también hay que trabajarlo, pero créeme que la creencia más fuerte que tú tienes es no merezco, no soy digna. ¿Cómo cambia todo cuando realmente sabemos que Dios nos ama así como somos? ¿Cómo cambia? No, te lo estoy diciendo, no te estoy preguntando, te lo estoy. Ah, ok, ok. Que cambia todo, o sea, todo, Sí, sí, sí. cuando te das cuenta que Dios te ama así como eres, que eso no Ujú. significa que no vas a cambiar. Ay, Dios me ama y me quedo así, no, porque desde el amor es que queremos cambiar, no desde el miedo, no desde la culpa, no desde el juicio o desde la crítica, desde el amor hago el cambio, ¿no? Porque me amo. Piénsalo, ¿no? Realmente creo que Dios me ama y me acepta exactamente como soy, y que soy digna de su amor. ¿Me aceptaría así, ahorita mismo me aceptaría en su reino como soy? Ujú. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque hay muchas creencias en cuanto a eso. Hay muchas ideas muy fuertes.
Pero acuérdate de Jesucristo y María Magdalena. Lee esos versículos de la Biblia. Cuando ella es aceptada, ¿no? Acuérdate que ella era una persona que había tenido una vida, como dicen, una vida con mucho pecado, ¿no? Mm. Y luego ella va con Jesús, se convierte en una de sus mejores discípulas, pero es claro que eso no habla la gente porque era mujer. Fue aceptada y luego ella regresa, recae y luego Jesucristo la vuelve a aceptar. Ahora, esa es una para que lo pienses. La otra para que lo pienses también, y luego te dejo tu compromiso de la semana o de las 2 semanas. em, la otra para que lo pienses es, ya que hablamos de la obediencia, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, que debemos obedecer. ¿Cuál es ese? Si ya me has hecho esa pregunta, te digo, ah, yo sé cuál es, yo sé cuál es, ah, solo que he sentido que, bueno, subconscientemente ahí he estado, me estoy vaciando para meter e ir cambiando creencias, pero conscientemente te lo digo, pero quiero que, porque si no, entonces actúo en piloto automático. Cuando Conscientemente, ¿cuál sería? inconscientemente sería, Consciente. ¿mande? Conscientemente, ¿cómo sería? Conscientemente. Conscientemente, el conscientemente es ¿A quién? el amor a mí misma, el amor al Padre Celestial y el amor a mis semejantes. Un equilibrio adecuado primero para yo poder amar al Padre Celestial y amar a, a mis semejantes. Tengo que aprenderme a amarme a mí, amar a mi cuerpo, amar mi condición terrenal, etcétera. Y si quiero mejorar cómo me amo, puedo revisar cómo me ama el Padre Celestial. Y cuando reviso cómo Él me ama, es fácil aceptarme, es fácil amarme, porque digo, oh, bueno, si Él me ama, pues yo también me puedo amar. Y luego ya después, pues puedo amar y puedo amar de la manera adecuada Ujú, a mi prójimo. ujú. Entonces, a ver, respóndeme estas 2 preguntas sin pensar. ¿Jesucristo te amaba o te ama? Mejor dicho, ¿Jesucristo te ama? Jesucristo me ama. ¿Y Ah, Jesucristo se amaba a sí mismo? claro, claro que Él se amaba a sí mismo, porque como si Él amaba a sí mismo, podía tener o puede o tiene un amor adecuado para con nosotros. Entonces, sí lo sabes. ¿Es consciente o subconsciente ese conocimiento? Ah, pues tiene que ver tiene que ver con mi parte de mi esencia divina te responde. Sí, mentalmente ahí ya cuando uso la cabeza, o sea, porque me preguntas, yo no lo respondo de aquí, o sea, no lo razono, sino que lo siento como si saliera de mi corazón, lo contesto. Pero ya cuando lo empiezo a razonar, entonces empiezo a pensar de otra forma. Muy bien. Entonces, de la misma manera, como te has conectado con tu corazón y has llegado a esa respuesta y a ese conocimiento, debes hacer lo mismo aplicándolo para ti, de cómo tú eres ya amada, ya eres digna, ya estás completa, ya eres capaz, ya eres suficiente.
Y un ejercicio que quiero dejarte de aquí hasta que nos volvamos a ver es toma conciencia de cómo te estás protegiendo, ya no de lo que hemos hablado del cuerpo y todo lo que hemos hablado, sino Ujú. cómo te estás protegiendo, cómo, o sea, cómo te muestras al mundo. ¿Me muestro al mundo tal cual o todavía me estoy protegiendo para ser aceptada? Es difícil, Marina, porque a uno le gustan los likes, ¿no? Y te lo digo, o sea, a mí también me gustan los likes. He tenido que trabajar con eso, pero he visto que algunas publicaciones, cuando he hablado de mi concepto de Dios, pues en la mayoría son dogmáticos, ¿no? No les ha gustado el concepto que yo tengo de Dios. Y se han ido y está bien. Y les deseo mucha suerte y que les vaya muy bien. Pero yo no voy a cambiar mi concepto que tengo de Dios, ni yo como soy, para agradarle a nadie. Así me quedo, Exacto, así me quedo yo solita hablando y nadie me escuche. Yo diré mi verdad al mundo, sí, ¿sí? Porque me acepto y yo me amo y me soy suficiente. Y también sé que Dios me ama. Y sé que, porque tampoco soy Dios, imagínate que esté equivocada mi concepto de Dios. Dios sabe que viene de un corazón noble, de un corazón compasivo, para ayudar a las personas a acercarse a Dios, no para alejarse de Dios. exacto, porque a partir de ahí es cuando empezamos a mover, a movernos. Hay un libro que se llama de Stephen Covey, creo, es Las de emociones, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. claro, claro. Pero él sacó un libro que se llama los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Y él habla de esto, porque él trabajó con jóvenes. Ahí explica los casos de un joven con adicción, tal, 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 lo ayudé de esta forma. Y la aceptación, recuerdo un caso muy importante que él comentó, relató, que la aceptación era un paso muy, muy importante y el que el joven se sintiera amado, aceptado, valorado por su papá, por su mamá, y logró dejar la adicción. Y eso lo veo yo también con mis jóvenes que tienen adicciones. Y mi gran trabajo es con los padres, que ellos no quieren tomar sesiones, convencerlos que las tomen porque ellos son la gran influencia para los hijos. Y si un hijo se siente aceptado aún con su adicción, va a mejorar bastante. Eso impacta mucho. Entonces, te dejo eso para que te preguntes cómo me estoy mostrando al mundo, me estoy Ujú, viendo y cómo puedo ser más Marina. ujú. ¿Cómo me estoy mostrando al mundo? ¿Cómo me estoy protegiendo? ¿Y cómo puedo ser más Marina? Te lo voy a, no tengo mi celular a la mano, pero es que yo no, a veces no veo las sesiones, así que voy a dejar acá la pregunta. ¿Cómo me estoy mostrando Al mundo yo también lo anoté. al mundo? ¿Cómo me estoy protegiendo? ¿Y cómo puedo ser Yo. más, más yo misma, ¿no? Más Marina. Ujú, ¿Ok? Entonces, para que lo medites y trabajes con eso de aquí a que nos veamos. ujú. Marina, ¿cómo te sentiste en esta sesión? Ah, me sentí reflexiva, me sentí así muy, muy reflexiva. am, Me sentí, que fue específico, específico tocar Ujú. esos puntos que realmente quiero trabajar, sí, que me ha quitado el sueño. A mí me gustó mucho la parte donde contaste tu experiencia cuando regresaste de la misión, porque creo que al escucharlo, muchas personas que nos siguen a nosotras son miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, al escuchar que tú, misionera retornada, también has pasado por esas experiencias. Hay muchos misioneros retornados que se sienten mal porque, ok, recé la misión y ¿por qué me siento mal? Es normal. Y otra, me gustó cuando dijiste,
tuve una experiencia muy bonita donde Dios me dijo, ok, no eres perfecta, pero te acepto como eres, o algo así, ¿verdad? Ujú, ¿No? Entonces, ujú. eso también va a ayudar a las personas porque ¿cuántas personas creen que tenemos que ser perfectos? Una de las preguntas que ha cambiado en las entrevistas para la recomendación del templo es, I don't know, la traducción en español, era antes, usted hace esto y ahora la pregunta es, se esfuerza, no es eres perfecta, no es lo haces todos los días, lo haces, te esfuerzas. Y mi esfuerzo es personal porque solamente Dios sabe qué tanto me va a costar hacerlo todos los días, mm, porque Dios sabe mis heridas y Dios sabe de mis traumas y soy suficiente para Dios, ¿no? Y tú ya tienes esa experiencia, tal vez deberías ir siempre a esa experiencia que tuviste, regresar a ese momento y recordar, así como cuando nuestros testimonios tienen que ser fortalecidos, esas experiencias de conexión con nuestro Padre Celestial también tienen que ser fortalecidas. Sí, de hecho, agradezco mucho poder seguir teniendo contacto con mi presidente de misión. No tiene mucho tiempo, hace unas semanas, él hizo una publicación acerca de eso, Mm, recordando que pues ya ha pasado tiempo y que vivimos experiencias muy importantes, muy especiales, muchos milagros y que no éramos perfectos mm, y que aún así las vivimos. mm, Y dice, ya muchos de ustedes tienen hijos adolescentes, etcétera. Y es justo porque pasa el tiempo y olvidamos que lo que yo estoy haciendo ahorita sí marca la diferencia, que tal vez no, por ejemplo, lo veo con mis hijos. Digo, el hecho de que yo me tome el tiempo de abrazarlos y de verificar que ellos se sientan amados, eso marca la diferencia, aunque no sea inmediato el cambiar el comportamiento. Me encantaría seguir conversando Sí, contigo. Tú sabes que yo disfruto mucho contigo, con otras coaches que han elevado su conciencia, igual que tú. Me encanta hacer sesiones. Y contigo me puedo demorar más porque es usualmente sábados, ¿no? Pero también con mi hija, porque ya está acá, mi hija ha venido a visitarme, entonces vamos a salir. sí, está bien. Me quedo hasta mañana conversando contigo, Marina. Un abrazo, te quiero muchísimo. Nos vemos, bye.